Habacuc 1, parte 3. Protesta de Habacuc. Tras el impacto de la revelación anterior, donde la fuente anunció el levantamiento de los crueles caldeos como instrumento de castigo, entramos en la tercera fase del diálogo. Habacuc ha pasado de la queja por la injusticia social, parte 1, al asombro por la severidad de la respuesta divina, parte 2. Ahora, en la parte 3, el profeta activa su hardware de intercesor. No rebate la necesidad del juicio, pero apela a la naturaleza eterna del administrador para intentar comprender la desproporción del castigo. Es el momento en que el observador intenta recordarle al sistema su configuración original de santidad y preservación. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El protocolo de supervivencia. Tras la revelación del ataque, Habacuc deja de ser una víctima del miedo para actuar como un ingeniero que apela al manual del fabricante. El guerrero ejecuta una maniobra de anclaje en el origen, Mikedem, para estabilizar el sistema. Al preguntar, ¿no eres tú desde el principio?, Habacuc verifica los permisos de administrador. Argumenta que el administrador supremo es el sistema operativo original, anterior a cualquier virus o conflicto actual. Por tanto, el propósito de la existencia no puede ser la entropía, destrucción total, sino la preservación del diseño. Esto se confirma con la frecuencia 144, oculta en el término antigüedad, el sello de los archivos que son inalterables en la base de datos central. La defensa se activa con el comando de supervivencia, no moriremos, Lonamut. Esta es la declaración de continuidad del archivo. Habacuc admite que el sistema necesita un formateo, juicio, pero bloquea el comando de borrado. Entiende que el ser humano es una variable necesaria en la ecuación del futuro. El proceso busca eliminar la infección, no al usuario. Finalmente, el profeta redefine al enemigo. Los caldeos no son un error aleatorio, son un script de corrección. El texto dice: tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí encontramos la conexión técnica más impresionante. La palabra roca, tsur, tiene un valor numérico de 290. ¿Recuerdas qué otra palabra valía 290 en el versículo 8? Leopardo, Namer. La revelación. La roca 290 es quien controla la velocidad y ferocidad del leopardo. 290. Esto le da al guerrero una paz absoluta. La bestia no está suelta, está calibrada milimétricamente por el fundamento mismo de la realidad. El castigo es terapéutico, no terminal. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El dilema de la visión pura. En este nivel de la auditoría, Habacuc pone a prueba la coherencia visual del administrador. El guerrero detecta lo que parece ser un error de sistema: la coexistencia entre la santidad absoluta y la observación pasiva del caos. El análisis comienza con la óptica divina. Al decir, muy limpio eres de ojos, Tejorenayim, Habacuc describe unos sensores de frecuencia tan alta que deberían desintegrar la impureza por simple contacto. Aquí el dato técnico es letal. La palabra limpieza tiene un valor gemátrico de 220, exactamente el mismo que, en juicio, Bemishpat. El argumento legal. El profeta usa el propio código de Dios contra él. Si tu limpieza, 220, es la base de tu juicio, 220, ¿cómo es que tus sensores están registrando el mal sin ejecutar un borrado inmediato? El conflicto se agrava con el silencio administrativo. Tahariush. Habacuc pregunta: ¿por qué callas? En la Matrix bíblica, este silencio no es ausencia, es una latencia operativa. La raíz de la palabra sugiere arar o maquinar en secreto. El administrador no está ignorando el dato, está permitiendo que la entropía del malvado llegue a su límite máximo antes del colapso, aunque para el procesador humano esto parezca inacción. Finalmente, Habacuc denuncia un fallo de jerarquía.
cuestiona por qué el sistema permite que los menospreciadores, un virus de nivel 10, ataquen al más justo, un error de nivel 5. Al usar el término devorar, Bala, el profeta teme una asimilación de energía. Su angustia radica en que el remedio parece más tóxico que la enfermedad. Teme que la poca luz que queda en el pueblo sea totalmente absorbida por la oscuridad del ejecutor. Versículo 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, la desgracia del azar. En este punto del análisis, Habacuc profundiza en la queja utilizando una analogía biológica para describir la deshumanización sistémica. El profeta denuncia que, al retirar el administrador su gobierno activo, la humanidad queda reducida a un estado de existencia preconsciente donde impera la ley del más fuerte. La degradación comienza con la metáfora del hombre como pez. En la Matrix bíblica, los peces representan seres de conciencia colectiva pero sin voz individual. Al no tener párpados, están siempre expuestos. Habacuc alerta que el sistema de juicio ya no trata a los humanos como almas vivientes, nefesh yaya, sino como simple biomasa o volumen de datos. El dato técnico clave es que la palabra pez, sdag, tiene una gematría de 7. Este número representa el ciclo natural del mundo físico y determinista. Sin la intervención de la fuente, que opera en el nivel 8 o sobrenatural, el hombre queda atrapado en el bucle del 7, sujeto únicamente a las leyes de la naturaleza y la depredación. El descenso continúa hacia el estado reptiliano, remes. Este término se refiere a lo que se arrastra, la vida de menor densidad. Aquí se denuncia una pérdida de verticalidad. El hombre ha perdido su conexión con el cielo, lo espiritual, para quedar plequisir aplanado en una supervivencia horizontal e instintiva. El fallo crítico se encuentra en la frase que no tienen quien los gobierne, lo moshel bo. Un sistema sin moshel, gobernador, es un sistema que ha perdido su algoritmo de orden. Habacuc reclama que el servidor de la providencia parece estar apagado, dejando a la humanidad a merced del azar y la entropía. Esto marca una inversión del Génesis. En el código original, el hombre fue programado para enseñorearse de los peces. Ahora el código se ha invertido trágicamente. El hombre es el pez y el depredador, el caldeo, es quien se enseñorea de él. Versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. La tecnología del arrastre. En este nivel del análisis, pasamos de la biología a la ingeniería. Si en el verso anterior la humanidad fue reducida a simples peces, aquí Habacuc detalla el hardware de captura que la Matrix invasora utiliza para procesar esa biomasa. El juicio deja de ser una batalla para convertirse en una operación de pesca masiva de alta eficiencia. El proceso inicia con la captura individual, el anzuelo, jaká. Este es el algoritmo de búsqueda de precisión que localiza al individuo en su nodo más profundo. Nadie escapa por ser pequeño. Su frecuencia es 23, número asociado a la vida. J, en su nivel biológico. El caldeo extrae esta vitalidad de su entorno natural, el agua, para trasladarla a una dimensión de muerte y cautiverio. Pero el sistema también opera por arrastre masivo usando la red. Jerem. Aquí hay un doble código letal. Jerem significa red, pero también anatema o destrucción consagrada. Esta tecnología no discrimina. Atrapa la cultura, la economía y la religión de todo un pueblo. Místicamente, la red física solo recoge lo que ya ha sido sentenciado por un embargo espiritual previo en las cortes celestiales. Para el almacenamiento se despliegan las mallas Mishmeret. Mientras la red atrapa, la malla clasifica y retiene. Representan los nodos de esclavitud donde los cautivos son procesados como datos para servir a Babilonia. Es el fin de la libertad de movimiento. Finalmente, detectamos el glitch del ego. Se alegrará y se regocijará. Habacuc denuncia una frecuencia insoportable.
El ejecutor disfruta la destrucción. El invasor no se ve a sí mismo como una vara de corrección, sino como un depredador exitoso. Al celebrar su propia capacidad de saqueo en lugar de reconocer a la fuente, el sistema sella su propia corrupción. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. La idolatría del hardware. En este informe, Habacuc revela la patología final del instrumento de juicio. El invasor, embriagado por su éxito, se desconecta totalmente de la fuente y comienza a rendir culto a sus propias herramientas de poder. El error sistémico inicia con la deificación del medio. Hará sacrificios a su red. El sacrificio es un acto de reconocimiento de soberanía. Al sacrificar a su red, Jerem, el caldeo declara que su tecnología es el origen de su éxito, olvidando que solo funciona porque el administrador permite la pesca. El dato crítico. La palabra Jerem vibra en la frecuencia 248, el mismo valor que Abraham y la estructura de la vida, los 248 órganos preceptos. Aquí ocurre una inversión satánica. El caldeo toma la energía de la vida, 248, y la utiliza para adorar una herramienta de muerte. La locura continúa con la espiritualización de la violencia. Ofrecerá sahumerios a sus mallas. El incienso, catar, tiene la función técnica de conectar lo físico con lo divino. Al ofrecerlo a sus armas, el invasor intenta dar una fragancia de santidad a su brutalidad, creyendo que su capacidad militar le otorga una validación divina intrínseca. Finalmente, se denuncia el vampirismo energético. El texto dice: con ellas engordó su porción. La prosperidad del sistema caldeo no proviene de la creación de valor, sino de la extracción. Su porción engorda porque ha drenado la esencia vital, la grasa, de los nodos que consumió. Se describe su comida como robustez, bará, una palabra que comparte raíz con crear, bará. El caldeo cree que está creando un imperio sólido, pero la Matrix revela que es una robustez artificial. Su sistema solo se mantiene en pie porque ha canibalizado la base de datos de otras naciones. Versículo 17. Fin de este capítulo. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? El bucle de la destrucción. Con este versículo cerramos el capítulo 1. Habacuc ha llegado al límite de su capacidad de procesamiento y lanza una auditoría final al sistema. ¿Se ha convertido el instrumento de limpieza en un algoritmo de borrado infinito? El profeta detecta el peligro de un ciclo de retroalimentación. La pregunta ¿vaciará por eso su red? Implica una mecánica de repetición. Si el invasor vacía la red de los datos ya procesados, naciones destruidas, solo para tener espacio para capturar nuevos nodos, la Matrix entra en un estado de recolección perpetua. El temor es que el castigo pierda su propósito correctivo y se convierta en una granja de depredación donde el virus caldeo se expande sin control. El horror se intensifica con la inversión del ritual. El texto original utiliza la palabra tamid, continuamente, para describir la matanza. En el código bíblico, tamid es el término técnico para el sacrificio diario en el templo, el acto constante de conexión con Dios. Habacuc denuncia un glitch perverso. El caldeo ha convertido el asesinato en su propio culto diario. La aniquilación es su ofrenda constante, la muerte es su liturgia. Finalmente, Habacuc cuestiona la falta de un freno de emergencia. Pregunta si no tendrá piedad, lo yacmol, de destruir las naciones. Aquí la gematría nos entrega la última clave del capítulo. El valor numérico de naciones, Gojim, es 610, exactamente el mismo que Obra Masé. El dilema final. Habacuc confronta al administrador con una paradoja aterradora. ¿Acaso la gran obra, 610, que prometiste en el versículo 5 consiste simplemente en la aniquilación total de las naciones? 610. Como conclusión del capítulo, Habacuc ha intentado auditar el sistema de Dios y se ha encontrado con una paradoja aterradora. La solución, los caldeos,
parece más destructiva que el problema original, la iniquidad de Judá. El profeta termina el capítulo no con una respuesta, sino con una pregunta sobre la piedad. Ha comprendido que desde el plano de la tierra, el juicio parece un bucle infinito de violencia, una red que nunca se vacía. Esta crisis es necesaria porque obliga al profeta, y a nosotros, a abandonar la lógica horizontal y buscar una frecuencia superior. El capítulo 1 no resuelve el conflicto, lo agudiza para que el hombre se vea obligado a subir a su torre de vigilancia y esperar una visión que no dependa de las circunstancias externas. Como puente hacia la siguiente etapa de este proceso, el versículo que sella esta transición es el que inicia el segundo capítulo, marcando el cambio de actitud del profeta. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc 2:1. Amén.